Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Tecama de la División Química Biológicas, estudiantes de la carrera Biotecnología. Mi nombre es Servín Santillán Dania Stephanie y mi equipo está integrado por Olmos Martínez Yasmín, Molina Atlamay Ana Lisbeth, Corona Jaime Brandon Tonatiu y Olan Barbosa Jesús Arturo. En este momento nos dirigimos al Museo del Mamut de Santa Lucía, AIFA. Recorrido para llegar. El punto de referencia para llegar al museo en coche particular, taxi o transporte público es la base aérea militar número 1, que aparece en diferentes aplicaciones de mapas. La opción en transporte público es a partir de Indios Verdes, en el andén A. Tomar la combi con dirección a Puerto Aéreo. Al llegar se camina hacia el Hospital General número 200 y 500 metros más adelante están las indicaciones para entrar por la puerta I-TER. En la entrada se encuentran diferentes militares los que te piden una identificación para poder dar acceso. Al interior, en el corredor, el museo se ubica un poco después del centro comercial, un hospital y la MUMA. Otra opción podría ser desde el Mexibus línea AIFA, que se encuentra desde Ojo de Agua hasta el aeropuerto AIFA. Gracias. Yo soy Corona Jaime Brandon y les voy a explicar el orden cronológico de la visita al museo. Cuenta con 8 salas, en las cuales podemos ver la historia de las diferentes especies que se encontraron en esta zona. Puntos importantes de cada sala, empezando con el mamut y sus diferentes etapas que este vivió, desde sus más importantes depredadores y cómo este llegó a extinguirse, además de otras especies de animales y humanos encontrados en el área con sus explicaciones respectivas, y además con otras 2 salas, que serían un jardín temático y una sala de exhibición temporal. Cuenta también con un área digital donde se encuentra un auditorio con proyecciones 4K, sala de videojuegos, audios interactivos, el centro de investigación, que está compuesto principalmente por un área de almacenamiento paleontológico de 1469 metros cuadrados, un taller de restauración, un área de estudio científico y laboratorio. Como podemos ver, en la primera sala se encuentra un poco de nuestra historia, de cómo es que se formó la Cuenca de México, en donde nos explica que los bordes de la Cuenca de México están
principalmente constituidos por sierras volcánicas. En la región pues hubo una intensa actividad y se formaron sierras, volcanes, depresiones y valles, provocando cambios muy notables principalmente en el paisaje, pero no todos ocurrieron al mismo tiempo. La cuenca limita al norte con la Sierra de Guadalupe, al oriente se encuentran las Sierras Nevada y Santa Catarina, mientras que al poniente colinda con las Sierras de las Cruces y la de Monte Alto, al sur con la de Ajusco y Chichinautzin. Las erupciones han dejado muchas huellas que han permitido reconstruir la evolución y la cuenca, y por supuesto la de los lagos. También se ve el tema de qué es lo que pasó cuando cambió nuestro clima. El clima de la Tierra ha cambiado de periodos muy fríos, o sea glaciales, a periodos cálidos interglaciales. Durante el Pleistoceno, también llamado Edad del Hielo, ocurrieron 4 glaciaciones llamadas Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin en América. En estos periodos los casquetes polares crecieron, la temperatura disminuyó notablemente y el nivel del mar descendió más de 100 metros por tanta agua que se congeló. Los registros ambientales que hay en Santa Lucía son los siguientes. Hay una secuencia estratigráfica excavada en 1997 en el área sur de Santa Lucía. Este mostró un clima seco y frío durante el Pleistoceno tardío, que luego se volvió cálido y seco, ocasionando el descenso del lago, además de una concentración de sales y el crecimiento de pastizales tolerantes a la sal, o sea, halofitos, en las orillas. El estrato arbóreo estaba compuesto por especies de pinos, piñoneros, robles, cipreses y abetos, entre otros. Las excavaciones recientes se observó una secuencia estratigráfica general de 15 metros de profundidad, con sedimentos lacustres en el fondo, sedimentos de pantano, paleosuelos y suelos modernos que muestran la evolución del lago, desde su formación como un cuerpo de agua profundo durante el Pleistoceno, su evolución a un pantano y finalmente su desecación durante el Holoceno. Los fósiles de la fauna pleistocénica se asocian a los sedimentos pantanosos. Otro de los temas importantes que se abarcaron es la megafauna viajera. Esta es importante mencionar que a pesar de que los mamuts llegaron a América por migración de Asia, se sabe que ocurrieron migraciones en sentido contrario, como los caballos y camellos que migraron a Asia, a Europa y África, donde mucho más tarde fueron domesticados. Por lo que se refiere al mamut lanudo, en virtud de su adaptación a los ambientes fríos y semiárticos, pudo haber tenido una movilidad entre ambos continentes durante periodos glaciales. Como dato curioso, también se sabe que las crías de los mamuts nacían a los 22 meses de embarazo de la madre y se alimentaban de leche materna hasta después de los 2 años de vida. Los machos jóvenes eran expulsados al llegar a la edad reproductiva y vagaban solos hasta hallar hembras con las cuales formar un nuevo grupo, y así evitaban reproducirse con integrantes de su misma manada.
Cabe resaltar que los mamuts no eran los únicos habitantes en la cuenca. Uno de los más impresionantes depredadores del continente americano fue el tigre dientes de sable, que durante casi 2 millones de años dominó el paisaje y fue muy temido. Extinciones. El término extinción se refiere a la desaparición de todos los miembros de una especie o de varias. Los fósiles son prueba irrefutable de que sobre la Tierra vivieron miles de especies animales y vegetales que ahora están extintas, como la megafauna. En la actualidad, se considera que existen unos 8.3 millones de especies, el mayor número en toda la historia del planeta, pero solo se han descrito formalmente alrededor de 2 millones. Existe otro concepto, el de extirpación, que se refiere a la desaparición de especies de un determinado territorio, pero se conservan en otras partes del planeta. Es el caso de los camellos, que desaparecieron del norte de América, y de las llamas que sobrevivieron en Perú. ¿Por qué ocurren las extinciones? Se han construido varias hipótesis para explicar la desaparición de la megafauna. Como no hay consenso, se sigue investigando las causas. Algunas teorías sostienen que los grandes cambios climáticos durante los últimos 14.000 años provocaron variaciones en la temperatura y la humedad, y como consecuentemente en una enorme transformación en la vegetación. No obstante, quienes no comparten esta idea argumentan que no se extinguieron todas las especies, pero también hay catástrofes naturales como la actividad volcánica intensa, el cambio climático abrupto, el impacto de cuerpos celestes que causan extinciones masivas. Por ejemplo, se cree que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años debido al impacto de un meteorito que cayó en la península de Yucatán. El colapso del nicho climático del mamut causó una disminución significativa en el tamaño de la población, haciendo al mamut la nudo más vulnerable a la presión de cada vez mayor de las poblaciones humanas. Esa sería una variable de por qué los mamuts fueron extintos. Empecemos con la explicación de este maravilloso recorrido por el Museo del Mamut en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este recorrido fue uno de los más maravillosos que hemos tenido en el transcurso de este tiempo. ¿Por qué? Porque explica a detalle cómo inicia esta especie desde a principios de todo, ¿no? Lo más maravilloso es cómo al momento de ingresar a esta exhibición empiezan con lo primero, ¿no? Empiezan con cómo empezó esta gran historia, y pues empiezan por lo primero, ¿no? Lo que es la Cuenca de México, que exactamente la Cuenca de México es donde actualmente se encuentra ubicado en un aeropuerto internacional. Y ahí mismo donde se encuentra este museo de esta maravillosa especie que fueron los mamuts. En esta primera sala se muestra todo lo que es la cuenca, muestra todo lo que se ha encontrado en cuestiones de lo más antiguo, ¿no? Los tipos de organismos que estuvieron viviendo, etcétera. Nos da como la introducción que necesitamos para poder entender lo que sigue después, ¿no? O sea, el crecimiento de lo que sigue después en esta exhibición de los mamuts. Pasando a la segunda sala, se muestra ya, ahora sí, todos los mamuts cómo empiezan los mamuts, ¿no? Principalmente. Habla de cómo migran los mamuts de países europeos y de África, cómo migran hasta nuestro continente, que es América, y cómo llegan principalmente a lo que es la Cuenca de México, que es donde se encuentran de todos estos restos fósiles. Muestran todas las características que tenían los mamuts, tipos de mamuts que había. Se encuentran los fósiles de los mamuts, del tamaño de cómo eran, representaciones reales de los mismos para que se conocieran cómo eran fisiológicamente. Muestran cómo llegaron,
Algo muy fantástico que pude observar es de que el museo cuenta es muy interactivo, es interactivo, ¿no? Puedes escuchar audios mientras estás viendo la exhibición, audios donde te están explicando paso a paso, pues qué eran los mamuts, cómo llegaron, cómo se descubrieron, la importancia de conocer este tipo de animales que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Y es maravilloso porque son parte de la vida que hay en la Tierra. Entonces, fantástico. Nos muestra entonces en esta parte de la exhibición todo lo que tiene que ver relacionados con los mamuts, cómo eran sus ecosistemas, su hábitat, todo lo que tiene que ver con ellos. Ya terminando esta parte, ya pasamos a la otra exhibición, al otro cuarto, y siguen hablando de los mamuts, pero ya empiezan a hablar sobre su extinción, empiezan a hablar ya también de los demás fósiles que se fueron encontrando, y pudimos visualizar los fósiles de dientes de sable, las garras de un perezoso. Empezaban a hablar más allá de los mamuts, también hablaron de otras especies también, ecosistemas, todo lo que estaba relacionado, como bisontes, el camello, había un caballo también, etcétera, ¿no? Vienen los fósiles del camello, había un cráneo de un específico que era el Tretamextrix. Desconocemos mucho, pero es algo muy, muy genial, ¿no? Todos los hallazgos que se fueron encontrando, que se encuentran en lugares que nadie se imaginó encontrar, ¿no? Entonces es maravilloso. También aparte de los animales, se muestran fósiles de personas, de humanos, ¿no? De las personas de aquel entonces. De hecho, hay algo fantástico que pudimos visualizar, es que mencionan un tema que se llama Eva, la mujer del Naraón, que mencionan que se encontraron restos fósiles muy antiguos de una mujer en Yucatán. Y en las zonas, ¿no? Muestran las imágenes de cómo todos los restos fósiles de las personas, de las puntas de proyectil con los que se hacían las lanzas de las personas, etcétera. Pasando al segundo, ya muestran como un tipo terrario donde están todas estas especies, ya de una forma, se puede decir ya si estuvieran no fósil, pero una tipo representación tipo cera, en las cuales pues ya podemos observar animales como es el lobo, los camellos que les había comentado, el perezoso, el tigre dientes de sable, los bisontes, osos, y pues lo más importante, los mamuts. Y pues ya al final pasamos a cómo se hace, al final ya casi del recorrido nos muestran cómo se hace lo que es la excavación, cómo encuentran los restos fósiles, cuál es el proceso, cuál es el cuidado, etcétera. Ya volvemos a lo mismo, muestran lo más avanzado, muestran los ecosistemas, la importancia, las composiciones, y siguen mostrando pues ya lo más avanzado sobre las culturas. Entonces este recorrido principalmente es muy importante porque muestran, ¿no?, panoramas de un mundo que a lo mejor no hemos visto, pero es parte de nuestra historia. Durante la última glaciación y el consecuente recrudecimiento del clima, ocurrió el desplazamiento de grandes herbívoros hacia el sur, y detrás de ellos, sus depredadores buscaban un ambiente más propicio para vivir, temperaturas más templadas, agua y abundancia de vegetales para su alimentación. 3 grupos de proboscideos contemporáneos del mamut colombino vivieron en México. 2 especies de
gonfotherios y una de mastodonte americano. Ambos grupos habitaron áreas arboladas, unos en bosques tropicales y otros en áreas templadas.